¿Qué hacer en Valencia este fin de semana? Aquí te dejo algunos de los mejores planes para hacer este finde. Iniciamos con el calendario pirotécnico de las fallas. Este 6, 7 y 8 tendremos mascletá a las 14 horas en la plaza del ayuntamiento, llenando de pólvora y ambiente festivo el corazón de la ciudad, junto con miles de personas que vienen a disfrutar del ambiente fallero. Además tendremos 3 espectáculos de fuegos artificiales durante la noche. Este viernes, sábado y domingo podremos disfrutar de diferentes disparos que llenarán de luz, color y sonido esta emblemática plaza en estas importantes fechas para los amantes de las fallas y de la pirotecnia. Por otra parte, llega la Liga Burger del 5 al 8 de marzo. Es un evento gastronómico donde varias hamburgueserías compiten por ofrecer la mejor propuesta. Es un plan diferente para aprovechar el fin de semana. Este sábado llega el Heineken House al Rocha Arena, el festival de música en vivo que mezcla rock, pop electrónico y otros géneros en un solo lugar. Está pensado para quienes quieran combinar las fallas y los conciertos o simplemente para los que quieran escapar del ambiente fallero del centro de la ciudad. Y continuando con la pirotecnia, este fin de semana tendremos el último disparo de pólvora a la véspera. Será en la Falla Corona donde podremos disfrutar de un espectáculo pirotécnico experimental de la mano de la pirotecnia Vulcano. También este fin de semana vuelve Encesa Turia, una experiencia en la que la música electrónica y el arte digital encenderán todos tus sentidos. Estarán los días 5, 6 y 7 de marzo en la fábrica de hielo en los poblados marítimos. Por otra parte regresa el Billy's Tour, con ropa vintage a muy buen precio. Podrás llevarte cada prenda a 9 euros excepto en la zona Billy's, la cual contará con un descuento del 50% en sus piezas más exclusivas. Es un plan ideal para quienes buscan algo diferente en pleno ambiente de fallas y para los amantes de las gangas. Y para terminar, continúa la exposición del Ninot, que se podrá visitar hasta el 15 de marzo. Allí podrás ver más de 700 Ninots que como cada año reflejarán la crítica, el arte y la actualidad con diferentes estilos y diseños. La entrada este año tiene un costo de 4 euros.